días. Agradecer la invitación a la comisión. Es un tema pues, que tiene poco marketing, ¿no? Pues como hace una tesis doctoral, pues no es lo idílico, ¿no? De todas maneras, la comisión, fundamentalmente Nuria Parra, pues bueno, ella tiene mucho interés en el tema, responsable de docencia de IDC, y por lo tanto, pues, ¿me oís bien de atrás? No tengo demasiada voz, pero bueno, y no me puedo mover mucho por la cámara. Entonces, no, que el consejo sería que os acercáis, pues no. Entonces, la idea pues es intentar, como orientar la tesis doctoral. Esto va dirigido, la responsabilidad de la comisión de docencia son alumnos, pero evidentemente va dirigido a alumnos profesionales, pregrado, posgrado, enfermería también, a cualquier persona que por alguna razón tenga interés en hacer la tesis doctoral en su rol de doctorando o en su rol de tutor o en su rol de doctor, ¿no? Entonces, la sesión, bueno, ya también ponemos un poco pues, por disciplina y porque hay que hacerlo así, ¿no? La declaración del conflicto de intereses, que yo creo que es un hospital público como es este, es obligado en cada ponente a decir los intereses que tiene. Yo cobro dinero de una editorial y lo digo, como conflicto de interés, pero si cobrara dinero o honorarios de Pfizer, pues también tendría que decirlo, o de la industria. También lo pongo aquí también un poco como tema docente, ¿no? La sesión tiene tres partes. Una parte que será la más corta, que es una parte aburrida, pero que es obligada, es necesaria, que es la burocracia, los pasos secuenciales. Una propuesta de metodología, que es una propuesta muy sencilla, pero que creemos que es efectiva, de cómo hacer una tesis doctoral. Y después el Yes You Can, no sé si se ve desde el final, que, pues que uno puede hacer, o sea, cualquier residente que quiera, puede, si quiere, hacer una tesis doctoral en este hospital. Seguro que Nuria pues, está de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Estas son las tres partes. La parte 1 es vigente a 13 de noviembre de 2014. Cual quiere decir que con un cambio de gobierno, no sé qué o lo que fuera, al nuevo ministro o lo que fuera puede cambiar totalmente la ley. Entonces esto siempre nosotros estamos sujetos como pues, a las leyes, ¿no? Pues con las leyes de educación, pues entonces lo que vamos a decir de esta parte burocrática es vigente hoy, pero a lo mejor el año que viene cambia, y si hubiera otras elecciones, y tanto si ganara el PP como si ganara el PSOE o Podemos, sobre todo en este último caso, pues me imagino que las leyes serían distintas, ¿no? Ya no servirían, ¿no? Pasos secuenciales, o sea, pasos secuenciales para hacer una tesis doctoral. No es imposible, Ana, que gane Podemos, o sea, es una posibilidad. ¿No? Sale en la afirmación, ¿dónde está? Sí. Bueno, pasos secuenciales de la tesis doctoral. Nosotros hablamos aquí de la Facultad de Medicina de la UB, pero esto es, si hay alguien que estuviera en la Autónoma o en la Politécnica, o en las facultades más, para entendernos, más convencionales de España, es muy parecido, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero pues, es algo tan sencillo como hacer solicitud de acceso al doctorado, que parece un paso que es obvio. El segundo paso es la admisión. Yo, para quererte casar, alguien te va a decir que sí, ¿no? Pues es que un departamento de doctorado te acepte, ¿no? Puede ser un trámite que puede durar entre 0 y 12 meses, ¿no? Tercer paso es la inscripción y presentación del proyecto de tesis doctoral. Que esto, pues en el momento que uno presenta el proyecto de tesis doctoral, pues tiene entre 1 año y 4 para realizarlo, pero ya con toda una preparación previa, ¿no? Está todo lo que vamos a decir, el 100% está en la web de docencia. Si os queréis ahorrar de escribir, está todo en la web. Ya está en la web, y además el que quiera, y esto lo cedo sin más ningún problema. 4, depositar la tesis, el punto 4, y el punto 5 sería pues ya la defensa de la tesis mediante un tribunal, ¿no? Vamos a ver un poco estos puntos, empezando por el punto 1, solicitud de acceso al doctorado. Bueno, pues requiere contactar con un grupo de investigación, un compromiso del director de tesis, que ahora haremos un poco de énfasis en esto,
visto bueno del director del departamento o del director del grupo de investigación y verificación de créditos y metodología de investigación. Fijaros que ¿qué podría ser nuevo aquí? Nuevo me refiero en 2014, ¿no? Está un poco en verde, está un poco enfatizado en verde. El compromiso del director de tesis. Esto es relativamente nuevo. O sea, antes un director de tesis era un florero, ¿no? Un director de tesis que no sé qué, pues podía no hacer nada y ser director de tesis. Ahora esto ya no es así. O sea, esto ya no es así y es bueno. O sea, yo creo que ahora hay cosas que son peores que antes en un programa de doctorado y otras son mejores. Una de las cosas que ahora son mejores desde mi punto de vista, porque no todo el mundo piensa así, por eso digo desde mi punto de vista, aunque es muy compartido, que es interesante que el compromiso, que el director de tesis tenga un compromiso. ¿Qué quiere decir? Pues que el trabajo lo hace el doctorando, pero con el director de tesis. Por lo tanto, quiere decir que la mejor manera de demostrar que esto es así es firmar juntos, ¿no? Firmar juntos lo que hagan. No es un director de tesis como un medio, es como un requisito. Necesito un director de tesis, este es amigo de aquel que me dijeron un día, me dice que sí y está ya. Y no. Un director de tesis es una persona que tiene compromiso con la tesis. El visto bueno del director del departamento o del grupo de investigación y verificación de créditos. Que esto no es nuevo, verificación de créditos. Lo que es nuevo es metodología de investigación, como veremos luego en algún momento. O sea, los departamentos de las facultades, no únicamente la UB, pues piden y corroboran una metodología de investigación. Este detalle es importante para que sepáis, los que tenéis ya una cierta edad, que antes una tesis doctoral era conseguir cursos de doctorado, suficiente investigadora, tal, entonces ya se tenía derecho pues, a hacer la tesis, ¿no? Ahora es más fácil. Hay menos requisitos que se tengan que acreditar para hacer la tesis, pero sí que los departamentos de las facultades sí verifican la metodología de investigación. O sea que entonces hace falta menos cursos, como veremos ahora, para acceder al doctorado, pero sí tener una cierta metodología de investigación. ¿De acuerdo? Este es el doctorando. O sea, el doctorando ya vamos a introducir aquí también una manera didáctica o docente de explicar las cosas para que se os vaya quedando un poco y podáis un poco, que yo sea capaz de transmitiros lo que quiero decir. El doctorando es un esfuerzo continuo. Pues esto ya lo adelantó ahora. O sea, el que quiera la personalidad de la persona que es un esfuerzo de un momento, tal, ahora sí, después de Navidad, lo veo, te digo algo, no hace la tesis doctoral. O sea, el doctorando es un esfuerzo continuo, lo veremos después, porque es una parte de la carretera que vamos a enseñar a lo largo de la sesión, ¿no? Y que el director va aquí, o sea, el director va aquí, muy cerca, que está el doctorando, y el director va aquí, pero claro, el gran esfuerzo lo tiene que hacer el doctorando. Es otra cosa que hoy en día cuesta decirlo con las generaciones de ahora, ¿no? Que pues, las generaciones de ahora, por educación, por todo, bueno, esto es segundo el mundo, ¿no? O sea, lo tienen todo. Entonces, al tenerlo todo, quieren hacer una tesis doctoral teniéndolo todo. No es posible. O sea, no es posible. O sea, hay que hacer una tesis doctoral teniendo al director muy cerca, más cerca incluso de lo que pone aquí, como luego veremos, pero el esfuerzo lo tiene que hacer el doctorando. O sea, no puede facilitar mucho las cosas, pero hay un momento en que el doctorando pues tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Como este señor de aquí, ¿no? El segundo punto, admisión de doctorado a 12 meses, proyecto de tesis, formación adicional si necesario. Esto es importante. O sea, la admisión de doctorado se presenta el proyecto de tesis, y entonces, que es delante de un tribunal de 3 personas, que es un tribunal pues, que puede durar un cuarto de hora más o menos, se da el visto bueno a que ese proyecto puede ser un proyecto de tesis doctoral, pero además los departamentos requieren la formación adicional. La formación adicional en metodología de investigación acreditada o no tanto acreditada. Porque, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Medicina a veces si damos por válida una formación adicional, una acreditación en forma de metodología, porque vemos claramente pues, que ese doctorando no tiene ninguna dificultad en saber lo que es una hipótesis, por poner un ejemplo, ¿no? Pero entonces, o si no, pues si el doctorando pues, es una persona pues, que no es conocida, porque no, pues entonces pues, se le pide que acredite una formación adicional. Fijaros que esto es importante y a lo mejor es difícil de entender, que esta formación adicional no se ajusta a la ley, pero la ley no pide formación adicional en metodología de la investigación, hoy en España. La ley, entonces,
podéis preguntar, ¿y por qué? Porque son los departamentos los que tienen la discreción, y esto es importante, tienen a su discreción, dicen, hombre, diga lo que diga la ley, que no exige demasiado para poder optar a una tesis doctoral, yo sí que como departamento, yo sí exijo una formación previa en metodología de la investigación. Porque si el alumno desconoce el concepto, por decir algo, de lo que es un objetivo específico, muy difícilmente va a poder hacer una tesis doctoral. Entonces es sí necesaria, ¿no? Tercero, inscripción y presentación del proyecto de tesis, 12-48 meses. Entonces lo que se hace en estos 12-48 meses desde la comisión de doctorado, que es una comisión que se reúne quincenalmente en la Facultad de Medicina, o cada 2 viernes en la Facultad de Medicina, incluido los meses de julio, septiembre y Navidad, o sea, incluidos, es una formación, a pesar de ser un organismo público, funcionarios, etcétera, etcétera, es un organismo que funciona muy bien, funciona con mucha metodología y además que empiezan las sesiones a las 13:00 en punto, empiezan las sesiones de esta comisión, ¿no? Se hace un seguimiento regular, detallado, esquematizado, es un Excel donde cada alumno pues está en la columna de la izquierda y a la derecha, pues arriba en horizontal, bueno, hay una serie de ítems y se va revisando con mucha celeridad si cada alumno si va cumpliendo los ítems o no. Depósito de la tesis. También aquí entra la comisión de doctorado, verificación de publicaciones, aceptación del tribunal. Entonces se mira lo que ahora veremos también, si las publicaciones están o no están, y el tribunal, pues entonces ya pues más o menos empiezan a buscar pues, un tribunal. Això està en català, bueno, pues lo mismo, la presentació com a compendi d'articles, las publicaciones presentadas han de correspondre a una mateixa unitat temàtica. Hacen falta 2 artículos, de una misma unidad temática, que está subrayado y enfatizado en rojo, porque esto a veces nos da problemas. Porque, por ejemplo, ahora uno puede hacer una tesis doctoral sobre un artículo sobre ventilación mecánica no invasiva en la EPOC descompensada en el servicio de urgencias, y tiene un artículo, está muy claro, ¿no? Y luego hace otro artículo sobre prevención de la infección relacionada con la asistencia sanitaria en el hospital. Son 2 artículos diferentes. Tienen algo en común, que es la infección respiratoria, pero poco. Entonces son 2 publicaciones que han de tener una misma unidad temática y además sin trampa. O sea que claramente pues yo hago un artículo de ventilación mecánica no invasiva en la EPOC, en el enfermo de urgencias. Bueno, pues mi segundo artículo puede ser, por ejemplo, en tolerancia de la ventilación mecánica no invasiva en enfermos ingresados en planta de un servicio de neumología, pues también. O sea, eso son 2 cosas que si tienen la misma unidad, la unidad temática sería la ventilación no invasiva en el enfermo respiratorio. Esto yo creo que es claro, pero sí que no gustan nada, ni que por ejemplo, gente, porque esto se intenta mucho, no, es que tengo un artículo sobre això y tengo aquest un altre, entonces esto no sé qué, pero no, si no están relacionados no se aceptan, ¿no? 2 treballs originals, publicats o pendents de publicació, dels quals ha de ser autor, òbviament, el doctorando. No? En un d'aquests treballs ha de ser el primer autor, i en revistes indexades, i després això diu, com a mínim, una d'elles ha d'estar dins dels 2 primers quartils de l'àrea de coneixement i l'altra com a màxim dins del 3er quartil. ¿Qué quiere decir esto? Que de 0 a 100, para hacerlo sencillo, para no entrar en terminologías así un poco complejas, que el primer artículo, uno ha de ser el primer autor, o sea, y el primer artículo ha de estar dentro de los 2 primeros cuartiles. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, vosotros cogéis el área de conocimiento, por decir algo, nefrología, por decir algo, pues esa área de conocimiento de nefrología, pues las revistas de nefrología están clasificadas por factor de impacto. Entonces hay una que es la que tiene un factor de impacto superior y hay otra que es la que tiene el factor de impacto más bajo, ¿no? Siempre estamos hablando de revistas indexadas, que están indexadas. Hay revistas que ni siquiera están indexadas, por lo tanto esas ya no se consideran. Entonces, primer cuartil significa pues, que pues, en primer cuartil pues habrá, si hay 10 revistas, pues por ejemplo, si hay 20 revistas, en el primer cuartil pues están las 5 mejores, en el segundo cuartil y en el cuarto cuartil, valga la redundancia, las 5 peores. Entonces, esto es lo que se exige hoy en día dentro de, y una altra como máximo dentro de ese cuartil, dentro de lo que es la UB.
O sea, dentro de lo que es, sobre todo en la Facultad de Medicina de la UB. Pero en la Autónoma es prácticamente lo mismo. Y en la Politécnica, o sea, y en las facultades, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM también, en la Complutense me imagino que también, o sea, que es todo muy parecido. En la Universidad de Sevilla también, o sea, es todo muy parecido. A lo mejor no sé, pues aquí nosotros pedimos que sea en el segundo, 2 en el tercero, pero esto es más o menos lo que... Pero de los 2 artículos de la misma de temática, eso es obligado. Els treballs no se pueden utilizar como parte del test en cada otra tesis. Eso no sirve. No se pueden matar los pájaros de un tiro. Lo que sirve para una tesis, esto incluso se podría incurrir en alguna... se podría ir en contra incluso de la ley. O sea, no sirve utilizar un mismo artículo para 2 tesis, ¿no? O sea, no sería correcto, ¿no? Cada dels autors dels treballs presentats com a part del test de la tesis podrà ser admetre al tribunal que ha d'estar juzgat la tesis, o sea, juez y parte. Eso puede ser juez y parte, ¿de acuerdo? Bueno, esto no tiene sentido, ¿no? En política sí que tiene sentido, pero en ciencia o en el mundo académico no tiene sentido ser juez y parte, no tendría sentido, ¿no? Si hubiera aquí un político diría, ah, no, pues no. Nosotros lo entendemos más, ¿no? Bueno, un cop la Comissió de Programa Electoral de Medicina ha de ser comprovat que es compleixen aquests criteris para un informe favorable que s'ha de someter a considerar la Comissió de Doctorado de la Facultad. Bueno, pues el informe viene a la Comisión de Doctorado, pero el doctorado pues, hace una revisión de todos los ítems, se acepta y ya no hay más problema, ¿no? Criterios de acceso. Aquí hay también criterios de acceso actuales, porque esto es un decreto que es de 2007, pero que puede cambiar, ¿no? Pero el momento es lo que hay. 300 créditos, de los cuales título de licenciado, diplomado o un título de nivel equivalente, de los cuales 60 corresponden a un máximo a un máster universitario, que entre comillas es un máster oficial. La licenciatura da 240 créditos más 60 de un máster universitario. Ojo que el máster debe ser universitario. Másteres universitarios no son todos. Una cosa son los másteres de título propio, otra cosa son los másteres universitarios que antiguamente se llamaban oficiales y que antiguamente se llamaban POP, Programa Oficial de Perfeccionamiento se llamaban. Pues ahora se llaman, el nombre de ahora, máster universitario, que son los oficiales, son los europeos. Son los másters que tienen la doble lengua, aunque sean siempre en castellano, pero también se puede añadir el inglés. La ley actual, y aquí los que sois residentes, cualquier licenciado en medicina que pueda acreditar el segundo año finalizado de MIR, de cualquier rama, o sea, MIR de cualquier MIR, y digo MIR, digo FIR, PIR, habría que añadir también los KIR, que también existen, nunca he conocido ninguno, pero hay KIR, químicos. Entonces, cualquier residente, dice, yo he acabado R2, no la residencia, soy acabado R2 y soy licenciado en medicina, por lo tanto tengo pleno derecho a optar a un programa de doctorado. Futuros graduados en medicina, los futuros, los que sean graduados, necesitarán 360 créditos que ya irán incluidos también pues, en el grado, ¿no? Suficiencia investigadora, ya en personas más antiguas, que es la antigua DEA o la DEA, obtenida por programas de doctorados tal, esto para personas antiguas y los extranjeros que van por otra línea, ¿no? Entonces lo importante es esto, o sea, de cara a conseguir estos 300 créditos y los MIR simplemente, el MIR que esté interesado pues, en el proceso doctoral, simplemente tiene que esperarse a acabar el R2, o sea, en mayo, junio o cuando le corresponda, ¿no? Requisitos de admisión, cumplir criterios de acceso, aceptación de un director de tesis vinculado al programa, o sea, antes los directores de tesis podían ser florero, amigos, ahora ya no, tiene que ser un director de tesis acreditado, vinculado al programa y que esté formalizada su acreditación, y entonces, y sí, se puede decir pues, que una persona puede decir que yo quiero un director de tesis de otra facultad, o de otra área de conocimiento, o de otra autonomía, o de otro país, no hay problema, pero entonces es necesaria la figura del tutor, o sea, la figura de un tutor, si aquel no estuviera vinculado al programa. Pues incluso tú puedes ser un profesor pues, de Johns Hopkins, entonces decir, bueno, ¿yo puedo dirigir una tesis doctoral? Sí, entonces haría falta en este caso la figura de un tutor que estuviera vinculado al programa, que el tutor lo único que hace es velar porque las cosas se hagan de manera ortodoxa y correcta. Vinculación con una línea de investigación del programa de doctorado, los programas de doctorado, pues en medicina, cirugía, salud pública, pediatría,
tienen toda una serie de líneas de doctorado, entonces pues esas líneas de doctorado, bueno, todas las tesis tendrían que estar en esa línea de doctorado. Cada línea de doctorado tiene también un coordinador o un responsable, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, ya lo habíamos comentado, el visto bueno del departamento que da un visto bueno de todo, o dentro del departamento o del grupo de investigación, como puede ser el INLABS, por ejemplo, ¿no? Graduados en medicina sin máster universitario. Bueno, pues entonces aquí, pues graduados en medicina que puedan incluso, pues, que no tengan un máster universitario y que tengan incluso que sean R2, o sea, MU es máster universitario, que sean R2, ¿no? Entonces, pues, hacen falta 10 créditos en metodología de investigación en los 2 últimos años, o experiencia en investigación en un centro acreditado durante 12 o más meses, o ser miembro de un proyecto competitivo, o como primer o segundo autor, ya tener una revista, ya tener un trabajo publicado como primer autor en los 2 primeros cuartiles, que puedan demostrar que, por lo tanto, ya hayan hecho una investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ojo, que los créditos aquí que hay residentes, que los residentes que acaban R2, y dicen, bueno, yo como ya he hecho R2 y soy licenciado en farmacia o en medicina, por tanto, ya puedo optar. Ojo, que hay 10 créditos relacionados con metodología de investigación, que es como son a discreción de los departamentos de las facultades. Entonces, esto es importante. Bueno, yo puedo acreditar que tengo 10 créditos porque he hecho un programa de estadística de no sé qué, ningún problema. Yo tengo un máster, como que hay personas, pues como puede ser Nidia, que está por aquí, o Marina, que también está por aquí. Yo tengo un máster un máster de investigación, MRC, o sea, máster de recerca clínica, ¿no? Que es como ahora se llama, porque también ha cambiado el nombre ahora. Yo tengo un MRC acreditado, como usted tenía la asociación investigadora, aquí tiene, esto conlleva unas asignaturas que ya tienen metodología de investigación, por lo tanto es automático, ¿de acuerdo? O sea, fijaros bueno, entonces, si no se reúnen las suficientes respuestas, complementos específicos de formación de la comisión de programa de doctorado, bueno, lo que la comisión de doctorado considera oportunos. O sea, nosotros en esta comisión de doctorado, con relativa frecuencia, pues tenemos que decir que no, porque no, el alumno dice, yo tengo los créditos, sí, pero usted no sabe, no nos acredita que usted sepa lo que es un objetivo específico o un análisis bivariante, por lo tanto, no podemos aceptarlo. Además, siempre es unánime. Es una comisión que rarísima vez hay discrepancia, ¿no? Bueno, el último paso, defensa de la tesis. El que tiene un trabajo de investigación, tesis, trabajo de investigación de un máster universitario, eso es, los que lo tengáis, eso es el proyecto de tesis doctoral, la base del proyecto de tesis doctoral. Por ejemplo, trabajo de investigación sirve para el proyecto de tesis doctoral y el proyecto de tesis doctoral sirve como tesis doctoral. O sea que esto no se puede utilizar, bueno, yo hago un estudio, este estudio lo transformo en proyecto de trabajo de investigación o de trabajo de fin de máster y eso es lo que me sirve como la base para hacer una tesis doctoral. Entramos en la propuesta de metodología. O sea, la propuesta de metodología dice, bueno, nosotros creemos, y lo decimos con toda la modestia del mundo, pues que tenemos una metodología, porque también estamos vinculados a un máster, bueno, también a un máster universitario de MRC del clínico, un máster de aquí de la facultad, que algunos conocéis. Entonces nosotros tenemos una metodología pues, que creemos que nos funciona y que puede decir, que puede que a la gente joven, etcétera, etcétera, pues les abra, gente joven o no, porque esto puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, nosotros decimos que los proyectos han de ser de investigación, de tecnología sanitaria aplicada, de economía de la salud, de bioética, si es de investigación clínica, epidemiológica, básico, fundamental, que en esto no hay. Y después añadimos aquí sí la investigación translacional, o también se llama translativa, que es un concepto, no es que sea nuevo de investigación, la investigación translacional, no es que sea un concepto nuevo, pero sí que es una investigación pues, que hoy en día se favorece mucho, y hay incluso programas europeos, IDC, nuestra empresa en Madrid, también habla ahora, la Fundación Jiménez Díaz, de investigación translacional, que hace una investigación muy relacionada a la investigación con la clínica, o sea, muy relacionada, viene a decir, con lo que hacemos, muy relacionada con lo que hacemos cada día en urgencias, en sala hospitalaria, en bloque quirúrgico, en consulta externa, en prehospitalaria, en lo que fuera, ¿no? Es una nueva línea también que abre muchas puertas. El diseño genérico, pues todo trabajo de investigación ha de llevar una introducción y una justificación. Esto me parece que hay vuelta de hoja, ¿no? Bibliografía básica de esta introducción, no estamos diciendo nada nuevo, la bibliografía básica no es 10.000 revisiones, sino que es decir, cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, es la bibliografía básica de lo que demostró pues, la evidencia
por ejemplo, de la utilización de la ventilación mecánica no invasiva en el enfermo EPOC descompensado en urgencias. Y una hipótesis, aquí la cosa empieza a ser más exigente. O sea, nosotros somos muy exigentes, llegamos casi a la neurosis con el tema de la hipótesis. Y ya saben, gente que hay aquí saben que tengo yo una fijación por esto, pero que viene del siglo XVII, como veremos ahora, no es que nos lo hayamos inventado, ¿no? La hipótesis, la libertad de ejecución del proyecto viene condicionada por la hipótesis, es decir, nosotros elegimos el proyecto. Yo quiero hacer un proyecto de ventilación mecánica no invasiva en el servicio de urgencias, en la EPOC. Vale, piénseselo usted bien. Pues sí, lo he pensado bien. Vale, ya no puede salirte de ahí, porque yo considero, mi hipótesis es pues, que la aplicación de ventilación mecánica no invasiva, la utilización de la ventilación mecánica no invasiva en el enfermo con EPOC descompensado, mejora el resultado, mejora la enfermedad. Bueno, pues entonces, esto es lo que yo tengo que demostrar, ¿no? Entonces, pues yo soy esclavo de esta hipótesis. A partir de aquí no puedo cambiarla, porque esto es muy típico de la gente que hace estudios, tesis, que va dando vueltas, va dando bandazos y va perdiendo el sentido, el origen, ¿no? La hipótesis se elige con libertad, pero una vez elegida no se la puede traicionar. A desclavizar, de otro modo, el trabajo falla. Entonces tenemos mucho tiempo para pensar la hipótesis. En el momento que la hipótesis está elegida es intocable, porque de la hipótesis deriva el objetivo general, y el objetivo general está muy ligado a la hipótesis. Entonces, si yo cambio el objetivo general, destrozo todo el trabajo, ¿no? Fijaros que lo de la hipótesis ya viene de Descartes, de los primeros años del siglo XVII, 1720 más o menos, por ahí, ¿no? Observación, pienso, hipótesis, experimentación y conclusión, ¿no? Esto no es que sea una cosa de ahora. Bueno, ya en la Grecia clásica ya se hablaba de algunas cosas de estas, ¿no? Pero Descartes fue el que enseñó el método científico, y esto es así y no puede ser de otra manera, ¿no? Fijaros en este sabio, ¿no? Que es el premio Nobel de Física del año 18, Max Planck, que es necesario construir mentalmente una hipótesis teórica y someterla a la prueba de las mediciones experimentales, ¿no? Esto lo dijo Max Planck, aún no había cambiado los siglos, en el siglo XVIII, o sea, desde 1900 ya dijo esto. O sea, estamos hablando de cosas que nosotros le damos mucho énfasis, pero que no son para nada nuevas. Se vienen de Descartes y, por ejemplo, están avaladas por gente como un premio Nobel de Física como Max Planck, ¿no? De ahí el Instituto Max Planck, ¿no? Después de la hipótesis, los objetivos, y en los objetivos general, ¿cuál es el objetivo general? O sea, las cosas que nosotros proponemos, ¿no? O sea, el objetivo general es la hipótesis. O sea, hipótesis, los enfermos con EPOC con ventilación mecánica no invasiva van mejor que los que no se les aplique ventilación mecánica no invasiva. El objetivo general, evaluar la efectividad de la ventilación mecánica no invasiva en el enfermo con EPOC en el servicio de urgencias. Fijaros que estamos diciendo muy poco, pero que estamos acotando mucho, estamos estratificando mucho. Y los objetivos general vienen los específicos que han de estar dentro del general. Los objetivos tampoco es nuevo, ¿no? En Confucio, ¿no? O sea, 2500 años, ¿no? Pues nada es relevante para quien no tiene un objetivo. Entonces, en los proyectos, fijaros, no es que yo tengo un método, podríem fer això perquè no sé què, perquè em van dir, he parlat amb aquest, ya ves que no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Tiene que venir de una hipótesis, si no, y tienes que saber, también Séneca, ¿no? 2000 años, ¿no? Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va, ¿no? Pues dices, si tú estás en el mar, y dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues no se da igual, ir al norte o ir al sur, si no sabes si vas a la costa francesa o a la costa argelina, ¿de acuerdo? O sea que esto, el tema de los objetivos es como muy antiguo, ¿no? Y bueno, yo tengo unos objetivos y tengo un material y un método, ¿para qué? No el que tengo, no el que me dice el delegado del laboratorio, no el que me dice, como tengo un ecógrafo voy a hacer una cosa de ecografía, no, o sea, tengo un método en función de los objetivos que yo me he planteado. En función de los objetivos que yo me he planteado, cuyo objetivo general está vinculado directamente con la hipótesis, ¿no? El ámbito, señalar, usted esto es tan sencillo como usted dónde hace esto. El tipo de estudio, como veremos también muy rápido, este es el esquema, o sea, ámbito o lugar, ¿no? El tipo de estudio puede ser prospectivo, retrospectivo, ambas cosas. De ambipectivo puede coger enfermos del pasado y enfermos en prospectivos, ambipectivo,
más o menos observacional, como un estudio observacional, un estudio de intervención, longitudinal, transversal, y el periodo del estudio. Entonces, el periodo del estudio que se suele olvidar. Yo cuando me presentan en trabajos de máster, proyectos, ¿no? O incluso, por ejemplo, ahora que estoy analizando una cosa de un proyecto de un jefe de servicio, estamos hablando de otro hospital, ¿no? Un proyecto de gestión que figura que es increíble, ¿no? Pues de una cosa para un hospital increíble, una persona increíble, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces me envían proyectos simplemente para dar mi opinión, ¿no? Y por ejemplo, no pone el periodo del estudio, ¿no? Y entonces digo, pues posible, ¿no? Entonces yo pues tengo que decir, hay que poner el periodo del estudio. Ah, sí, eso no falta, pues sí, ¿no? El periodo del estudio, tenéis que tener un calendario, ¿no? Yo os pongo aquí uno que a mí siempre me ha gustado, pero podéis elegir el calendario que queráis, ¿no? Un calendario, ¿qué significa con esto? Os pongo este también para que se os quede, o sea, ojo con los veranos, ojo con después de fin de año. Pensad que nosotros una cosa que he vivido mucho, que estamos en el país de la fiesta. Estamos en el país de la fiesta y todo lo que no se hace después del verano piensa que viene la diada, que hay que celebrar. Y más ahora, ¿no? Luego viene la Merced, que es la fiesta de la ciudad. La Merced no es la patrona de Barcelona, pero se celebra. Sabéis que es Santa Eulàlia, ¿no? Y bueno, vale, ya hagamos dos. Luego viene la Hispanidad. Pues hemos celebrado la diada. No. Si no, la Constitución nos dice, pues celebramos la Hispanidad. Vale, luego viene el respeto a los muertos, disfrazado de Halloween, ¿no? Pero otra fiesta, ¿no? Luego viene la Constitución, claro, de la dictadura a la democracia, pues Constitución, ¿no? Hay que celebrar, vale. Pero pasado mañana es fiesta, sí, claro, antes de Navidad, como la Concepción fue inmaculada, pues hay que celebrarlo. Bueno, vamos a celebrarlo. Lotería, Navidad, fin de año, Reyes, espérate el lunes, 8, 9 de... Este es el país, ¿no? Así vamos también, ¿no? Entonces, ojo, yo pongo aquí este calendario, porque el calendario hebreo es un mes más estricto, es más... El sábado no hacemos nada, ni bebemos alcohol, ni bebemos no sé qué, pero el calendario hebreo te señala mucho cuando has de trabajar, ¿no? Tener un calendario, después definir muy bien la población, y bueno, yo sobre dónde hago, pues yo voy a cojo pues la población de los sunitas, ¿no? Sabéis que van a la Meca, peregrinan a la Meca, etcétera, etcétera. De todos, no. Es imposible, pero la población sí que tiene que ser muy amplia, ¿no? Entonces aquí aplicaré los criterios de exclusión, los que vienen de un país, los que vienen de otro, los que son criterios sociodemográficos, pues es muy importante saber dónde uno está haciendo en la población, ¿no? Esto nos llevará a una muestra. Tenemos la muestra definida por criterios de inclusión. Nuria Barrera, esto lo tenéis en la web. Bueno, que lo tenemos en la web. Y si no, yo creo que el que busque está aquí el pendrive. Muestra criterios de inclusión, de exclusión, población. Pues bueno, pues es una población ya no musulmana, ¿no? Pues población de enfermos, ¿no? Pues voy a hacer una muestra sobre los enfermos con pulmón de acero. ¿De acuerdo? Epidemia de poliomielitis del año 53 en California, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sobre esta población cojo una muestra y sobre esta muestra, cojo muestra infantil en niños de pulmón de acero. Y sobre estos hago mi estudio, no sobre toda la población, pero la población de referencia es importantísima, ¿no? Fijaros que yo digo mucho estas cosas sabiendo que todas estas cosas que yo digo, y a lo mejor veis que pueden ser básicas y que son elementales, a la hora de la verdad no. La gente no tiene la muestra con la población, la gente no tiene los criterios de inclusión no están. Esto es súper frecuente, por esto insistimos en esto, ¿no? Bueno, y definición de la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Si yo sé mi hipótesis, que es que la ventilación no invasiva va bien en la EPOC descompensada en un servicio de urgencias, y mi objetivo general es evaluar hasta qué punto esto es verdad, ¿cuál es la definición de la variable objeto de estudio, de la variable dependiente? ¿Cuál va a ser? Pues la efectividad o no de la ventilación mecánica no invasiva en la EPOC del enfermo con EPOC, no del enfermo con insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, no, como no hay criterios de exclusión, como hay mucha mezcla, pues entonces aparecen ahí enfermos a lo mejor con insuficiencia cardíaca izquierda. No, ese enfermo no es, ¿de acuerdo? Y luego de la variable dependiente, ¿qué variables independientes, que vienen todas condicionadas por los objetivos específicos, qué variables independientes me condicionan la variable dependiente? El Volt 1, Volt 2, Volt 3, Volt 4, edad,
enfermos que han reingresado, broncodilatadores o no, enfermos con oxigenoterapia domiciliaria, puede poner de las que se quiera, comorbilidades, etc., ¿no? Bueno, no es tan importante la variable dependiente que a nosotros nos gusta poner este ejemplo, ¿no? Pues este es el mejor ejemplo de variable dependiente, ¿no? Ser o no ser, ¿no? To be o not to be, ser o no ser, William Shakespeare, ¿no? Hamlet, ¿no? Que ya habéis leído seguro a lo largo de vuestra vida, ¿no? Pues variable dependiente, pues ser o no ser, pues dices, bueno, pues este es Hamlet, pues ser o no ser, ¿me suicido o sigo viviendo? Entonces, esta es mi variable dependiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables independientes? Lo que le hacen morir o vivir a Hamlet, pues son estas, ¿no? Pues dice, pues, el amor por Ofelia, ser rey legítimo de Dinamarca, venganza del rey Claudio, amistad con Horacio, entender a su madre que era compleja, Gertrudis. Entonces, pues dices, hombre, Ofelia no le importaba mucho, pobre, se suicidó, lo sabéis, ¿no? Ser rey legítimo de Dinamarca le daba absolutamente igual, ¿no? Vengarse del rey Claudio, sí, eso es lo que él le llamó más. Entonces, Hamlet pues decide vivir porque esta es la variable que condiciona la efectividad o no de la EPOC. No, el OGOL 4, en el OGOL 4 la ventilación mecánica invasiva no funciona. En el OGOL 2 sí, puede tener un éxito. O sea, es saber qué variables hacen en vivir o morir, en este caso, o que sea efectiva o no, la ventilación mecánica no invasiva, o el ejemplo que queráis, ¿no? Tratamiento estadístico de las variables, independientes, recolección de datos, análisis estadístico. Esto sería un poco el esquema de material y métodos, ¿no? Definir los términos, ser modestos, y ser modesto significa limitaciones del estudio. O sea, limitaciones del estudio significa pues, que los estudios tienen que tener todos ellos limitaciones. Bueno, resultados, después de material y métodos, y discusión no del método, que también a veces también se ve, discusión de los resultados. Discusión de los resultados, y entonces aquí hay que ser modesto, ¿no? También decía Max Planck que la verdad nunca triunfa, simplemente sus oponentes se van muriendo, ¿no? Entonces, pues esto era sabio Max Planck, ¿no? Era sabía mucho de física cuántica, pero además era sabio, era también del hemisferio derecho, también le funcionaba, ¿no? Entonces, simplemente sus oponentes se van muriendo, y entonces, pues que nosotros digamos, tenemos que ser muy cautos en afirmar que eso es verdad o no es verdad. Después vienen las conclusiones, después de la discusión, obviamente, y las conclusiones son complejas. Entonces, yo que hago de medicina intensiva, y que siempre es la especialidad que yo he ejercido, ¿no? En fijaros esta frase que lo dijo un argelino en el siglo IV. Tagaste está en Argelia. Ya sabéis que argelino era, ¿no? Pues empezaré mi Dios y creador declarando que yo no de dónde viene esta vida y dudo que nombre lo cuadra mejor, si el de vida que muere o el de muerte que vive. Fijaros en esta frase, vida que muere o la muerte que vive. O sea, nosotros que intentamos el nivel de evidencia, no sé qué, tal, nosotros los médicos, sobre todo en urgencias, en medicina hospitalaria, en segundos somos capaces de decir, no, es que tiene muy mala calidad de vida. Esto lo he visto todos los días, ¿no? Porque no sale de casa o no sé qué, ¿no? Y entonces nosotros juzgamos a la ligera en segundos, ¿no? Y a mí es una frase esta que siempre me ha impresionado, ¿no? Y está escrita pues, en Confesiones hace 1600 años, ¿no? Todas las conclusiones, lo importante de las conclusiones es que tengan una dirección. En función de los objetivos específicos que os habéis tratado, que las conclusiones vayan en una dirección o en la otra, ¿no? Pero a veces es difícil decir si una cosa va bien o va mal, ¿no? Y tenemos que tener la honestidad pues, de decirlo, y que a veces no sabemos qué es antes o es después, ¿no? Recomendaciones, después de conclusiones, validez del trabajo, si la validez es interna, si la validez es externa, es decir, se puede extrapolar a otras poblaciones. No ocurre nada si la validez es interna. Los estudios, por ejemplo, sobre antibióticos, pues nunca darán una validez externa, porque cada hospital tiene su propio mapa epidemiológico, tiene sus propios antibióticos, sus propias estrategias, beneficios del estudio y la aplicabilidad, ¿no? Y después ya la bibliografía general. Este sería este esquema que lo hemos presentado de una manera muy rápida y que entonces, identificando una hipótesis, un objetivo general, identificando muy bien una variable dependiente, haciendo que las variables independientes se relacionen con los tribus específicos, en la metodología esta pues realmente funciona, o sea, realmente funciona y entonces ahora hay que ser muy disciplinado, muy metódico, no salirse de la raya, ¿no? Esto es una tesis doctoral. La tesis doctoral empieza aquí
Y entonces, pues, no podemos engañar, y Nuria lo sabe perfectamente, o sea, Nuria Barrera, ¿no? Nuria Parra, ¿no? O sea, no podemos engañar. O sea, la tesis está al alcance de todo el mundo. O sea, pero aquí pondríamos la hipótesis, pero es un camino largo. Objetivos, cantidad de métodos, resultados, discusión, y la cima no aparece. Discusión, conclusiones, la validez, ¿no? Bueno, entonces, ¿podéis hacer vosotros una tesis doctoral? Yes, you can, en el hospital. ¿Se puede hacer una tesis doctoral en este hospital? Sí. Podemos decir, no sé qué, no hay derecho, fíjate, lo típico, no hay derecho, fíjate, ahora nos dicen, ahora resulta que esto que oís unas 10.000 veces por hora, ¿no? Cogéis el ascensor, ahora me han dicho que no sé qué, no hay derecho, todos son quejas, normalmente. En este hospital y en todos los demás, o sea, no en este. Y pensar que en este hospital nos quejamos constantemente, pero el año que viene nos quejaremos más, y este año nos quejamos menos del pasado, pero esto es igualmente. Entonces lo que hay que hacer es decir, voy por mí mismo, hago lo que tengo que hacer, voy por mí mismo y me considero capaz de hacer una tesis doctoral. Y entonces, pues es porque se puede hacer en este hospital, además hay ejemplos, se puede hacer una tesis doctoral. ¿Puede hacerse una tesis doctoral en IDC Salud, Hospital Sagrat Cor? Sí, evidentemente, con unas condiciones. ¿Qué condiciones? Algo que tenéis todos los que estáis aquí, que es el acceso a la población de enfermos. O sea, hay gente que quiere hacer la tesis doctoral y no tiene dónde. Todos los que estáis aquí tenéis acceso, con todas las limitaciones de autorizaciones del CEI correspondientes, etcétera, 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 todos tenéis acceso a una población de enfermos. Por lo tanto, todos podéis hacer una tesis doctoral porque cumplís con el punto 1. Todos tenéis acceso, no a este tipo de enfermos, pero hay otros. Ahora sí hay ventiladores no invasivos, hay infecciones, hay fármacos, hay lo que queráis, ¿no? No es excusa para no hacerlo, ¿no? Y hace falta un director. Hace falta un director que no sea un florero, que no sea un pasarote, ¿no? Entonces hace falta un director, no que vaya aquí, como os decía antes. Aquí está el doctorando y aquí el director también pedalea hacia arriba. O sea, el director también está metido en el follón, también está metido, y aquí va el avituallamiento u otros, ¿no?, que colaboran, agradecimientos, tal, pero el director va aquí al lado de... Si vosotros buscáis un director, tenéis un director que vaya al lado en la misma bicicleta. Si no, no hay tesis doctoral, es el compromiso, ¿no? El director de tesis que ayuda, ¿no? El director de tesis, pues que en los doctorandos pues tienen depresiones, no sé qué, ahora resulta que me han dicho que eso ya me he quedado sin, lo típico, pues porque son cosas largas, ¿no? El director en un momento dado es una persona que ayuda, ¿no? Y hace falta un método. Hace falta un método, hablábamos de Descartes, pero es que un método que está descrito y publicado en discurso del método científico como en 1620. O sea, hace pronto llegaremos a hacer esto en 400 años. O sea, que es una cosa que es un... Entonces, es lo que funciona. O sea, para nada la improvisación, ¿no? Hace falta una disciplina, fijaros en esta frase, ¿no? La disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella se lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Bueno, pues esto es una realidad. O sea, hace falta una disciplina. Sin disciplina no hay tesis doctoral. Sin disciplina no hay tesis doctoral. Este señor, que es un empresario que murió hace poco, ¿no?, decía el éxito, yo he puesto en tesis doctoral, ¿no?, es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Es que hoy, lo dejo el lunes, después de Navidad empiezo inglés y el gimnasio, hoy no puedo, llueve, malo, ¿no? Esto ya ves que hay una tesis doctoral, ¿no? Disciplina, voluntad, ¿no? Voluntad para no aparcar la tesis. O sea, ¿cuántas personas han dejado la tesis? La tengo aparcada, no sé qué, no sé cuántos, la bicicleta fuera, ¿no? Gandhi, ¿no? La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de una voluntad férrea, ¿no? O sea, Gandhi, mirar la fuerza que tenía, ¿no? Consiguió la independencia de la India, ¿no?, de los ingleses, que no era, de los británicos, que no era poco, ¿no? Bob Dylan, ¿no? Con fuerza de voluntad se puede hacer cualquier cosa, con fuerza de voluntad uno puede terminar su propio destino. O sea, no aguanta Bob Dylan todo lo que ha hecho, él siempre lo ha dicho, y pues que yo he estado siempre muy metido en las cosas que yo he hecho como músico, ¿no?, y compositor, ¿no? Voluntad y esfuerzo. Esfuerzo, sin esfuerzo continuado, o sea, no un esfuerzo como este. Esto es un esfuerzo explosivo de 10 segundos, o menos, o 9 segundos, o 9, que sea, ¿no?, de este corredor jamaicano, que es, bueno,
Pues hay gente que tiene este perfil. Yo hago un esfuerzo, tal, pero una tesis doctoral no es esto. Una tesis doctoral no es un esfuerzo anaeróbico, ¿no? Una tesis doctoral es esto, es un esfuerzo continuo, sin parar. Aquí va el doctorando y subiendo, y esto es la tesis, ¿no? Y entonces no podemos decir que ahora, el año que viene, ahora es Navidad, ahora me voy de vacaciones, ahora es fiesta, ahora hay unos días que no sé qué, como el convenio dice que tengo 3 días o 4 de no sé qué, me cojo estos días que los empalmo con aquel otro que me debían, y entonces me voy una semana no sé dónde, pero te vas de vacaciones. No son vacaciones, son días que me tocan, no hay tesis doctoral, ¿eh? Hay diversión, pero no hay tesis doctoral, ¿eh? Hipótesis, material de método, resultados, conclusiones, esto es un poco en resumen, y entonces con esto, aquí está el doctorando, se llega pues en solo, porque el director tampoco tiene, el director por mucho que colabore, el doctorando pasa fases de soledad, ¿no? Subiendo rampas del 24%, ¿no? Pues del Angliru, el que le gusta el ciclismo, el Angliru de León, ¿no? Y al final el doctorando llega, llega a la cima y llega, o sea, esto es la cima del Tourmalet, es un puerto, sabéis, del Pirineo francés, mítico. Entonces se puede conseguir, pero con población, teniendo un director comprometido, no un florero, teniendo un método indiscutible, siendo disciplinado, teniendo fuerza de voluntad y haciendo un esfuerzo continuo. Entonces, así se puede hacer, pues se puede hacer a llegar a ser doctor, que es un poco la filosofía o la sesión de hoy, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias por la atención.